¡Hey! ¡Hola! Ha llegado a mis manos la mejor estrella para el árbol de Navidad de la historia, nada más y nada menos que el collar de mejores amigos de Deadpool y Wolverine, por lo que ahora más que nunca debe estar orgulloso de portar el traje. Estoy orgulloso de llevar este traje. Significa que soy un X-Men, que soy el X-Men. Ha salido a la luz el tráiler de la primera película del reinicio de DC Studios, o sea Superman de James Gunn, y especifico primera película porque el primer proyecto de este universo es la serie animada de Creature Commandos que ya va por su cuarto episodio en HBO Max, por lo que a partir de ahora olvídense del Superman de Henry Cavill, del Batman de Ben Affleck, de la Wonder Woman de Gal Gadot, del Flash de Ezra Miller, y en resumen olvídense de todo el Snyderverse. DC ha decidido reiniciar su universo como por 15ª vez, para ver si en esta ocasión ahora sí hacen las cosas bien. Por ello es que en esta ocasión decidieron contratar a una mente maestra como lo es Kevin Feige para Marvel Studios, llamado James Gunn, también conocido en el bajo mundo como Jaime Pistolas. De hecho, el estudio tuvo las pelotas de poner un texto en el tráiler de Superman que dice: del director de la trilogía de Guardianes de la Galaxia. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Tráiler el cual empieza con el Superman de David Corenswet cayendo desde las alturas al puro estilo de Yamcha de Dragon Ball, seguido de una toma de él mismo pero en su identidad de Clark Kent llegando tarde al trabajo el cual al igual que en los cómics es como periodista del Daily Planet, periódico en el cual también trabaja la reportera Lois Lane interpretada por Rachel Brosnan, su mejor amigo el fotógrafo Jimmy Olsen, la favorita de muchos o sea la periodista de la sección de chismes Kat Grant, el periodista de la sección deportiva Steve Lombard, el periodista de la sección de política Ron Trupe y el jefe de todos estos tarugos el editor en jefe Perry White, quien digamos que es como el Jonah Jameson pero de DC. Yo no calumnio, imprimo verdades. Luego vemos a Clark junto a su papá adoptivo Jonathan en la granja Kent, quien recibe un abrazo de consuelo mientras llora, lo cual hace creer que para este punto su esposa Marta murió, a diferencia del DCU de Zack Snyder donde quien murió fue Jonathan. Y no olvidemos que James Gunn es experto en hacer llorar a sus espectadores. Luego regresamos con otra toma más de cerca a Superman, quien parece que se metió en los barrios bajos de Latinoamérica porque le metieron la tunda de su vida. Seguro para este punto ya le robaron la cartera, el celular y lo navajearon, por lo que 100% ya hubo kriptonita involucrada para este punto como para que lo hayan vapuleado de tal manera, o sea un fragmento que se desprendió del planeta Krypton tras su destrucción, y que al estar cerca de Superman o cualquier otro kryptoniano drena su energía debido a que su radiación es tóxica para ellos, pero para su suerte llega en su rescate ¡oh, sí, nenas! ¡Oh, sí! El mismísimo perro Krypto, perro el cual fue enviado por los papás de Kal-El en un cohete de prueba a la Tierra para que en caso de salir con éxito luego enviaran a su hijo en otro. El problema es que el cohete de Krypto se desvió y estuvo vagando en el espacio durante un tiempo, hasta que por fin logró detectar a Kal-El en la Tierra y fue tras él, solo que al llegar resultó que el cerdo ya era todo un adolescente, pero eso no evitó que se convirtieran en mejores amigos. Y ojo, como dato curioso, Krypto está inspirado en el perro Osu de James Gunn, o sea un perro que adoptó prácticamente al mismo tiempo que empezó a escribir esta película, quien al ser muy miedoso, no querer comer y un día destruir su laptop a mordidas, se imaginó cómo sería si este desgraciado tuviera poderes, y fue ahí donde tuvo la brillante idea de introducirlo como Krypto a Superman, por lo que tú comentas si eres Team Krypto o Team Dogpool. ¡Mi toquito de lengua! ¡Mi chicharroncito prensado! ¡Ay, huele ese quesito Gouda! Y como este chicharroncito prensado también proviene de Krypton, y por lo tanto tiene los mismos poderes que Superman, por ello es que el asno le pide su ayuda para que lo arrastre de regreso a casa. Luego tenemos una ráfaga de escenas que ponen la piel de gallina, ya que después de años de espera por fin tenemos al Superman que nos merecíamos, quien representa un símbolo de esperanza para la humanidad, a quien muchas personas ven como a un dios pero a la vez lo suficientemente humano para identificarse con él. Pero como no hay ninguna figura pública que se salve de tener un grupo de haters, por acá tenemos a Lex Luthor interpretado por Nicholas Hoult, quien en los cómics es un científico multimillonario dueño de la empresa de ingeniería aeroespacial Lex Corp, que en este universo más bien se llamará Luthor Corp, y de hecho llegó un punto en que su odio hacia Superman era tan grande que decidió enfocar toda su tecnología en diferentes formas de derrotarlo, pero eso no quita el hecho de que el personaje está de pelos. ¡Calvo! Luego por acá tenemos a Superman con su icónico rizo en la frente y su traje todo magullado entrando a un edificio, la cual parece que será una historia muy similar tanto a la vista en Batman contra Superman, donde Superman fue juzgado por todo el daño colateral que causó durante sus batallas, como a esta de No Way Home donde la gente odiaba a Peter por haber asesinado a Mysterio, edificio el cual en esta otra toma alcanzamos a ver que es Stark Industries, la cual en los cómics es propiedad de Simon Stark ya visto en Wonder Woman 84, cuya hija Sapphire es novia de Metamorfo, o sea el adefesio visto en esta otra escena, quien después de haberse expuesto al orbe del dios egipcio Ra, obtuvo la habilidad de transformarse por completo
completo en cualquier elemento del cuerpo, edificio el cual parece que será la base de operaciones de los Terrifics, o sea el equipo de héroes compuestos precisamente por Mr. Terrific, quien es un superinventor que usa todas sus creaciones como armas para combatir el crimen. También el Linterna Verde de Guy Gardner, quien en los cómics es sucesor de Alan Scott y Hal Jordan, cuyo anillo le permite manifestar literalmente lo que él desee, y por lo tanto su única limitación es la propia imaginación del portador. Y por cierto, su peinado es totalmente fiel a los cómics, pero eso no quita el hecho de que es espantoso. ¡Qué lindo corte! Tú no puedes opinar de mi cabello. Y por último tenemos a Hawkgirl, interpretada por Isabel el amor de mi vida Merced, también conocida en otros universos como Anya Corazón Vista en Madame Web, minita la cual por culpa de una maldición que ha pasado de generación en generación, está destinada a reencarnar una y otra vez al igual que su amado Hawkman. Y sí, sé que muchos podrán decir que más que ser una película individual de Superman, parece un crossover al estilo Capitán América Civil War, y que al estar demasiado cargado de personajes corre un gran riesgo de terminar mal. No olvidemos que James Gunn es experto en hacer películas y series con muchos personajes, y que absolutamente cada uno de ellos tenga su momento de brillar, y de hecho desde un principio dijo que en esta película muchos héroes tendrán diferencias entre sí, por lo cual Superman se verá forzado a entrar como intermediario para evitar que los propios héroes destruyan la Tierra. Así que por más que esta película en teoría debería ser solamente sobre Superman, hay que considerar que DC está buscando recuperar la confianza de los fans, por lo que esto técnicamente es como si nos estuvieran diciendo: Perdón por haberla cajeteado en el pasado. Vean todo lo que tenemos en esta ocasión para ustedes. Que una persona tropiece y pierda el camino no significa que se perderá por siempre. Y por último del tráiler, vemos a Superman rompiéndose la mami con un kaiju, la cual se podría tomar como una referencia al cómic de la Liga de la Justicia contra Godzilla y Kong. Y por último vemos al Hombre de Acero sosteniendo en brazos el cadáver de un androide, quien al estar sumamente dolido por su aparente muerte, todo indica que es Kelex, pero con un diseño similar a los bots vistos en la serie animada All Star Superman, pelotudo el cual en los cómics estaba encargado de cuidar a Kal-El cuando era un bebé, y luego quedó como encargado de cuidar la fortaleza de la soledad en la Tierra, o sea la base de operaciones de Superman donde almacena trajes, armas y conocimiento kryptoniano, lo cual le da sentido a por qué Superman está al borde de las lágrimas, ya que Kelex técnicamente es como el Alfred de Bruce Wayne para él. Por eso esperaba con la carita empapada. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Este primer tráiler me dejó un excelente sabor de boca. No voy a negar que hay algunas escenas donde el CGI se ve un tanto pedorro, pero otras donde se ve espectacular. Y como aún faltan 7 meses para el estreno, hay tiempo de sobra para que lo sigan puliendo. Lo que sí es una obra de arte es la excelente fotografía de la película, tremendos planos épicos que pasarán a la historia. Y saludos para Shamael Thunder, Moisés Isaac, Odin99, Joa Black, David Vega, Santino Diana que dice: yo sospecho con el pecho y calculo con el culo. Así es el dicho. No es un dicho. Es lo opuesto de lo que dice el dicho. Y Vengadores Unidos que dice: en Latinoamérica ya no es necesario madrugar para ver las series de Marvel. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, a la duro, y nos vemos a la próxima.